La probabilidad es una rama de las matemáticas que se desprende también de la estadística. En algunos casos pueden ir juntos, probabilidad y estadística, y precisamente la probabilidad estudia y analiza datos de cualquier situación. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de ver las posibilidades con las que cuenta cada categoría en una situación. La probabilidad está muy relacionada también con el azar, con la estadística, como ya lo mencioné, y es lo que vamos a estudiar en el tema del día de hoy. En este caso, vamos a ver una introducción a la probabilidad con una tabla probabilística, que precisamente esta tabla pues es una tabla que utiliza a la probabilidad para analizar un conjunto de datos y así poder definir qué posibilidades tiene una categoría u otra dentro de una situación. Para eso necesitamos realizar una tabla probabilística, la cual va a contar con las siguientes columnas. Recordando que las columnas pues son las que van en forma vertical, estas serían las columnas, las filas van en forma horizontal si lo vemos en un formato tipo Excel. El primer dato que tenemos que tener en cuenta es la categoría. ¿A qué se refiere esto? Pues cómo yo puedo separar una situación en diferentes datos, diferentes categorías y agruparla. Por ejemplo, estamos hablando de una granja, que la situación es una granja, pues la categoría en este caso serían los animales. Si estoy hablando de ciertos moños de diferentes colores, la categoría serán pues precisamente los colores, es decir, la categoría va a depender de qué característica poseen este conjunto de la situación y yo puedo agruparlos o separarlos a su vez. Entonces la categoría es la primera columna que debo tener en una tabla probabilística que se desprende precisamente de la probabilidad. El segundo dato que tengo que tener es la cantidad. Una vez que yo ya separé los datos, ya sé que están separados por colores, por animales, por edades y demás, ya que tengo la categoría separada, es decir, la situación separada por categorías, pues ahora tengo que adjuntar qué cantidad pertenece a cada categoría y para eso necesito la columna de cantidad. Entonces en cantidad expreso cuántos elementos de la situación pertenecen a esa categoría que estoy teniendo. La siguiente columna, después de cantidad, voy a denominarla fracción. Una vez que ya tengo la cantidad, pues vamos a verlo en los ejemplos, que con esa cantidad yo puedo calcular el total de elementos que tengo en una situación y con esa cantidad de elementos puedo definir una fracción que represente a esa categoría. Recordemos entonces que la fracción tiene un nominador, tiene un denominador y estos dos elementos vamos a verlos a profundidad ahorita que veamos el ejemplo para ver cómo es que voy a completar o formular esta fracción a partir de una situación en esa tabla probabilística. Y ya que tengo la fracción, pues como último elemento en esta introducción a las tablas probabilísticas voy a tener el porcentaje. Esto es fundamental ya que es mucho más sencillo comparar o analizar un conjunto de datos cuando tengo el porcentaje que cuando tengo la fracción, pero si yo no tengo la fracción definida no puedo calcular el porcentaje. Este tipo de datos o estas categorías que tengo aquí para cada columna de la tabla probabilística, estas cuatro, son progresivas, es decir, yo no puedo tener la cantidad sin antes definir la categoría. Yo no puedo tener la fracción sin antes definir la cantidad y no puedo calcular el porcentaje si no tengo definida la fracción, es decir, una depende de la anterior. Entonces, para hacer el llenado de esta tabla probabilística, necesito primero irme en orden, completar la categoría, seguir con la cantidad, hasta que no tengo toda la cantidad, seguir con la fracción y hasta que no tengo toda la fracción, poder calcular el porcentaje. Entonces estos cuatro elementos vamos a agruparlos en una tabla probabilística. Tabla probabilística. Teniendo entonces esta información como introducción, vamos a pasar ahora sí a ver cómo se va a formar esta tabla probabilística antes de ver una situación. Esta tabla probabilística, como ya lo mencioné, va a tener siempre las mismas columnas, es decir, va a tener la columna de categoría, cantidad, fracción y porcentaje siempre, recordando que las columnas son en formato vertical. Lo que va a variar de una situación a otra en el uso de la tabla probabilística serán las filas, es decir, la cantidad de categorías que yo tenga hacia abajo o de forma horizontal. Teniendo esto en cuenta, entonces, con ayuda de una regla que tengan ahí en su juego de geometría, vamos a realizar una tabla de todo el ancho de su cuaderno. Yo en este caso la voy a expresar aquí.
la tabla, entonces vamos a definir la columna. Yo aquí le voy a poner de 1 metro de ancho, pero ustedes abarquen todo el ancho que tenga su cuaderno. Teniendo esto, tienen que tener entonces 4 columnas. Vamos a dividirla en 4. Si este es 1 metro, pues en 4 sería de 25 centímetros cada columna. Definimos también un espacio para los títulos de esta columna. Y ahora sí formamos. Ustedes tienen cuadritos en su libreta, les es mucho más sencillo. En este tipo de temas, como la tabla probabilística, pues la estética, es decir, la forma que lo hagas tu trabajo, pues influye mucho en la calificación que vas a obtener, ya que precisamente la probabilidad lo que trata es mostrar datos, analizarlos, y si tienes por ahí un revoltijo en tus cantidades, en cómo lo estás expresando, pues se vuelve más difícil ese análisis y por lo tanto, si la finalidad de la probabilidad es analizar los datos y no los puedo analizar porque está mal hecho, pues entonces eso es fundamental para hacerlo. Bien, esto sería, digámoslo, el machote de la tabla probabilística. Dijimos, como primera columna tenemos la categoría. Segunda, cantidad. Tercera, fracción. Y cuarta, porcentaje. Voy a irme, como lo dije, una a una, a partir de una situación, y voy explicando qué es lo que se tiene que hacer en cada una de estas categorías o en cada una de estas columnas de la tabla probabilística. La situación 1 dice lo siguiente. En una granja hay 5 borregos, 6 toros, 9 vacas, 3 patos, 12 gallinas y 15 caballos. Punto seguido. Realiza una tabla probabilística para analizar estos datos como conjunto. Bien, vamos a iniciar entonces. Ya que tengo yo hecha la tabla probabilística, pues bueno, el ancho ya lo dijimos, el ancho siempre va a ser lo mismo, ya que tiene las 4 categorías separadas con un mismo tamaño para cada una. Lo alto o la dimensión de esta tabla va a depender de cuántas categorías tengamos. En este caso, dependiendo de la situación, es como lo vamos a adaptar. Teniendo en cuenta este caso, yo tengo 6 categorías, ya que son 6 animales o 6 variedades de animales las que se encuentran en esta granja. Por lo tanto, esas son las categorías en las que lo voy a separar. Yo no puedo separar este conjunto de datos por color, porque pues prácticamente la situación no me proporciona colores, sino lo que me está proporcionando son variedad de animales que se encuentran en esta granja. Así es que la categoría en este caso serían por animales. Y voy a empezar. Los primeros que me dice que hay borregos. Después también me menciona que hay toros. También hay vacas, patos, gallinas y caballos. Ya tengo la dimensión. Dejen ustedes más o menos unos 3 cuadritos, de 2 a 3 cuadritos, para que quede abarcado y no quede tan pegado los datos. Ya que tengo esto, pues ya puedo dar fin a esta tabla probabilística y cerrarla. En este caso, pues, por estética, hay que dejarlo solamente al tamaño que se requiere. Son 6 categorías, dejen de 2 a 3 renglones o cuadritos hacia abajo para que quede la tabla tal cual. Yo en este caso no voy a cerrarla. Me falta aquí. En este caso yo no voy a cerrar
cada categoría, pero si ustedes gustan pueden hacerlo, es decir, poner cada renglón para que quede separado como por cuadros, por celdas, digámoslo un tipo Excel. Yo no lo voy a realizar para que se note un poquito más los datos y no sea tan confuso en el video. Bien, ya que tenemos esto, dijimos entonces, no puedo pasar a la siguiente columna si no tengo una anterior. Como ya tengo separado la columna de animales, en este caso que es la categoría, voy a incluir entonces la cantidad que representa estos animales en esa granja. Todo me lo está proporcionando la situación, así es que empezamos. Dice que hay 5 borregos. Entonces en borregos 5. Hay 6 toros, 9 vacas, 3 patos, 12 gallinas y 15 caballos. Así de sencillo, ya completé las primeras 2. ¿Qué necesito hacer antes de pasar a la fracción? Pues como dato extra, yo ocupo poner aquí el total de animales o el total de conjunto de datos que existe en esta situación, es decir, cuántos animales hay en total, sumando cada una de esas categorías. Así es que pueden apoyarse en su calculadora. Vamos a sumar 5 más 6 más 9 más 3 más 12 y más 15, y en este caso me da un total de 50. Y ese total lo anoto ahí abajo. Ya que tengo entonces la categoría y tengo la cantidad que me proporciona la situación, pues entonces el primer dato que tuve que calcular es el total. Y a partir de ese total y esta cantidad vamos a formar la fracción, ¿ok? Voy a poner aquí de qué se forma o cuál es el procedimiento para la fracción. Después lo borro y lo completamos. La fracción tiene 2 elementos, un nominador y un denominador. Si lo recuerdan, el nominador siempre va en la parte de arriba y el denominador abajo. En esta ocasión, ¿cómo voy a tomar los datos para formar esa fracción? Pues aquí voy a ponerlo como nominador, la cantidad, y como denominador, el total de la situación. Esto es la misma regla para todos, pero va a variar obviamente, depende de la situación, ¿ok? Entonces, nominador entre denominador, es decir, cantidad de la categoría sobre el total. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cuál sería la fracción que representa a los borregos? Sería, dijimos, cantidad entre el total. ¿Qué me está expresando esa fracción? Pues que de los 50 animales que hay, 5 son borregos. O dicho de otra forma, 5 de 50 son borregos. 5 cincuentavos equivale a la categoría de los borregos. Seguimos con, ahora, los toros. Hago lo mismo, la cantidad. ¿Cuántos toros hay? 6 de ¿cuántos? De 50. 6 cincuentavos, partes de esa granja, son toros. O 6 de cada 50 animales son toros. A eso se refiere la fracción. Seguimos con la vaca. Hay 9 de 50, entonces 9 cincuentavos de esa granja son vacas. Los patos, 3 cincuentavos son patos. Siguiente, gallinas, 12 cincuentavos, y caballos, 15 cincuentavos. Esta es la forma nativa entonces de expresar la cantidad de datos que tenemos como fracción de esta situación que es la granja. Si se fijan, puede darse a entender, yo puedo decir 5 de cada 50 animales son borregos, 3 de cada 50 animales de la granja son patos, pero para que quede un poco mejor expresado es que se utiliza esta columna del porcentaje. Vamos a ver ahorita cómo se realiza. Pero eso sería en cuanto a la fracción. Aquí tenemos la fracción, si se fijan es muy sencillo, simplemente la cantidad que ya tenemos y el total. La cantidad es la misma que la columna de cantidades en la fracción como nominador, y pues sería el total como denominador, ¿ok? Teniendo ya completas entonces la columna de categoría, la columna de cantidad y la columna de fracción, pasamos a la última columna de este primer tema, a la introducción de la probabilidad usando tablas probabilísticas, que sería el porcentaje. Para el porcentaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una sencilla operación. Vamos a dividir nominador entre denominador y el resultado lo multiplicamos por 100. Esta es la regla, ¿ok? Nominador entre denominador por 100. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Pues cada ocasión que tengamos en esta categoría, es decir, una vez por cada fila. Para realizar esto puedes apoyarte de tu calculadora y vamos a realizar el primero, es decir, ¿cuánto porcentaje de la granja son borregos? ¿Cómo voy a sacarlo? Dijimos, nominador entre denominador por 100, es decir, 5 entre 50 por 100.
y me dice que es el 10% de la granja lo que ocupan los borregos. Siguiente, los toros, 6 entre 50 por 100 y me da 12% que expresan los toros. Siguiente, las vacas, 9 entre 50 por 100 y me da un total de 18%. Siguiente, de los patos, 3 cincuentavos, es decir, 3 entre 50 por 100. Solo el 6% de la granja son patos. Siguiente, con las gallinas, 12 entre 50 por 100 y me da 24%. Y por último, los caballos representan 15 entre 50 por 100, el 30%. Todo este tipo de actividades que incluye el porcentaje, pues precisamente por eso se llama porcentaje, por 100, porcentaje. ¿Ok? Quiere decir que el total del porcentaje es 100. ¿Ok? Entonces, como la base del porcentaje es 100, una forma de comprobar que toda esta tabla esté hecha correctamente es sumar el porcentaje. En este caso, como son números enteros, el total fue entero, pues por fuerza me tiene que dar el 100%. Pero en casos donde hay decimales, que es el siguiente ejemplo que vamos a ver, pues tiene que haber un rango. Es decir, si yo al sumar todo, el resultado fue de 98 a 100%, el total, al sumar el porcentaje, estoy correcto y por lo tanto es una forma de verificar. En esta ocasión, 10 más 12 más 18 más 6 más 24 más 30 me da el 100% del total. Y con eso puedo verificar entonces que mi tabla probabilística está correcta. Este fue el ejemplo 1, no olvides de pasar a tu cuaderno. Y ahora continuamos con el ejemplo 2 con otra situación diferente. La situación 2 dice lo siguiente. En una caja tengo 3 canicas rojas, 4 azules, 6 amarillas, 7 transparentes, 10 verdes, 5 moradas y 9 de color gris. Se abre signo de interrogación. ¿Qué porcentaje representa cada color de canicas? Comenzamos primero definiendo la categoría, es decir, cómo vamos a separar todos estos datos que me está proporcionando la situación 2 para poder representar esta tabla probabilística. Si me habla de colores de canicas, pues lo más sencillo será separarlas por color. Y voy a empezar a anotar los colores que me está diciendo en el orden que me lo dice para facilitar el llenado. Me dice que hay canicas rojas, canicas azules, amarillas, transparente, verde, morado y gris. En esta ocasión me presenta 7 categorías. Lo mismo que el ejemplo 1, ustedes pueden separarla por renglones con una línea para dar una mejor apariencia. Recuerden dejar de 2 a 3 cuadritos por cada categoría o más si gustan, para que quede una mejor estética en esta tabla probabilística. Ya que tengo entonces separadas las categorías, paso a llenar la cantidad. Todo esto me lo proporciona la misma situación. Me dice que hay 3 canicas rojas, 4 azules, también me dice que hay 6 amarillas, 7 transparentes, 10 verdes, 5 moradas y 9 de color gris. Y aquí tengo entonces ya separado y llenada la tabla en base a lo que me está proporcionando la situación. Entonces vamos a comenzar. Si recuerdan, esta cantidad o esta columna de cantidad me va a servir para sumar todos sus datos y encontrar el total de canicas que hay en la caja. Así es que comienzo. 3 más 4 más 6 más 7 más 10 más 5 más 9. En esta ocasión el total de canicas que hay son 44. Así es que este será el total que me va a servir para completar la siguiente columna, que es la fracción. Tengo que tener una fracción por cada categoría, en este caso por cada color, que esté representando cuántas canicas tienes de cuántas, ¿ok? En esta ocasión, pues las canicas rojas serían 3 de 44. Dijimos, hay un nominador, un denominador.
El numerador representa la cantidad y el denominador el total. Así es que 3 44avos representan las canicas de color rojo. Seguimos con las azules. 4 44avos, amarillas 6 44avos, transparentes 7 44avos o 7 de 44, verdes 10 44avos, morada 5 44avos, gris 9 44avos. Y con esto termino entonces la columna de fracción. Puedo revisarlo, puedo echarle un último vistazo y tienen que ser prácticamente los nominadores igual a la cantidad. Y como denominador entonces el total, son 44. Es importante recalcar que si aquí tienes un error al calcular el total, pues tu columna de fracción y tu columna de porcentaje va a estar incorrecta, ya que este dato sería incorrecto. Así que puedes hacer hasta 2 veces esta suma para verificar que esté este dato correcto, porque si está correcto, entonces tienes mayor posibilidad o probabilidad de completar estas dos columnas de forma correcta. Pasamos entonces a la columna del porcentaje. Para esa columna, recuerda, puedes usar calculadora para que sea más sencillo y más rápido este cálculo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dividir nominador entre denominador y multiplicar por 100. Recuerda que es por ciento, es decir, porcentaje. 3 entre 44 por 100 me da, si se fijan hay decimales, vamos a tomar solo 2 decimales, 6.81%, ¿ok? A diferencia del ejemplo 1, esta ocasión ya tengo decimales, por eso es importante verificar al final que me dé de 98 a 100 el total del porcentaje para verificar que esté correcto. Siguiente, 4 entre 44 por 100, 9.09. Siguiente cantidad para los amarillos, 6 entre 44 por 100, 13.63. Siguiente, transparente, 7 entre 44 por 100, 15.90 o 15.9. Siguiente, verde, 10 entre 44 por 100, 22.72. Siguiente para los morados, 5 entre 44 por 100, 11.36. Siguiente para el color gris, 9 entre 44 por 100, 20.45. Y así es como completo esta tabla probabilística, pero antes de continuar o dar por finalizado este cálculo, recuerden que tengo que calcular el total del porcentaje y que me dé de 98 a 100 para saber que está correcto. Así es que vamos a sumar 6.81 más 9.09 más 13.63 más 15.9 más 22.72 más 11.36 más 20.45 y en total me da 99.96% del total. Por lo tanto, sé que está correcto. ¿A dónde se fueron el 0.04% que me falta para completar el 100? Pues están perdidos entre estos decimales. ¿Ok? En todos los decimales que siguen, que acortamos con solo dejar 2. Por lo tanto, puedo definir y analizar que entre más decimales tenga mi porcentaje, más cerca al 100% voy a estar. Si yo tuviera solo un decimal, es posible que esta cantidad se vea disminuida y por lo tanto tenga un mayor margen de error. Por eso es que dejamos con 2 decimales para expresar cada cantidad de estas categorías de forma más certera. Esto sería entonces el tema de introducción a la probabilidad con tablas probabilísticas. Esto es lo que hay que hacer. Así es que en los ejercicios pues van a ser situaciones tal cual como estos 2 ejemplos que vimos y a través de estas situaciones es que vas a tener que completar estas tablas probabilísticas. Recuerda que para hacer mucho más sencillo el desarrollo de estos temas, pues primero vemos esta introducción y en temas posteriores vamos a ver el tema de probabilidad, pero ya con otras columnas que vamos a ocupar para el desarrollo del análisis de esta probabilidad de cada situación. Esta sería la base, el completar la tabla probabilística. Así que con esto vas a poder completar los ejercicios que te dejo en la ficha adjunta en el apartado de Classroom y subir tus ejercicios por medio de una fotografía en este apartado. Recuerda que las fotografías tienen que estar bien iluminadas, por favor, para poder revisarte y que muestres tanto la introducción, ejemplos y ejercicios
para que tengas el 100% de tu calificación.